Asiento, hermano, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está pasando este hermoso día, ventoso, como para volar barrilete de plomo? ¿Está hermoso o no? Yo cuando era chico, un día así, hicimos un barrilete de 1,5 metros con mi hermano y lo empezamos a hacer volar. Los chicos no saben lo que es un barrilete, ¿no? Es una veleta, porque bueno, ahora son medio mexicanos los chicos, entonces dicen veleta, ¿no? Cometa. Yo el otro día le digo a mi hijo, un barrilete no, es una cometa. Vamos al columpio. Habla bien. ¿Sí? ¿Está con ganas de aprender del Señor? Amén. Busquen su Biblia Tito. El hermano que todos lo conocían, Tito. Tito 2, capítulo 1. Tito 2, capítulo 1. Versículo 1, 2, 1, ¿sí? Hoy voy a hablar de una verdad del Evangelio. Hoy voy a hablar una verdad de la vida en Cristo. Hoy voy a hablar una verdad de lo que se está viviendo hoy en el Evangelio en este tiempo. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque es algo que está sucediendo y a mucha gente no se está dando cuenta. Usted sabe que para hervir una rana no se puede tener el agua y ir hirviendo y se la tira, porque la rana con los nervios salta de la olla. ¿Qué se hace? Se la pone en agua fría, se la empieza a calentar, se le aclimata el cuerpo a la rana, ¿no? Y queda mortal para comerla. Es una historia más larga de contar, pero se la hago corta. ¿Por qué? Porque las personas pasan lo mismo. Se van aclimatando a la situación de este mundo, se van aclimatando al pecado, y cuando se dan cuenta, ya están listos para que el diablo ¿qué? ¿Sí? Cierto que me dijeron que no me mueva, perdón, me tengo que quedar quieto. Genial. Le están indicando ahí de Estudios Centrales que el pastor tiene hormigas. ¿Tiene Tito? Fomentar la enseñanza correcta, dice el título, y la palabra es la verdadera vida en Cristo. Y dice así: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana ¿qué? La sana enseñanza, la sana doctrina. Enseñanza y doctrina es lo mismo, nada más que la doctrina es una enseñanza en este caso, la vida cristiana, ¿sí? Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control que propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Tócalo del lado. Y hacele, ¿cómo te quedó el ojo? No sé si usted lo puede poner hoy en lo que usted ve a la gente en la calle, pero si usted ve a hombres mayores, yo no veo gente que tenga control propio, sean dignos de respeto y de vivir sabiamente. Cuando me encuentro gente en la calle y le empiezo a hablar de las cosas de Dios, lo único que encuentro es todo lo contrario a lo que Cristo nos enseña de llevar una vida en Cristo. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí encuadramos en esto? Y sabe que hay mucha gente que dice: yo no puedo. Y hay muchos que caen porque creen no lograrlo, porque fracasan, porque entran en una depresión porque no pueden alcanzar una buena vida cristiana. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no entregamos nuestra vida por completo a Cristo. Tiene que haber un proceso desde el cristiano que llega desde la vida mundana hasta que se convierte en un hijo de Dios. Tiene que haber un proceso en que la persona tiene que morir
Amén. Tocarle del lado y decirle, despiértate tú que duermes. Tiene que morir. Por eso el pastor al principio, Alexander, decía, la verdadera alabanza tiene que venir de un clamor, de algo, de un quebrantamiento en la presencia de Dios. Y en este tiempo es cuando más tenemos que tener ese tipo de alabanza, porque el momento lo requiere. Muchas personas están pasando por momentos de ataque de ansiedad, ataque de pánico, ataque de todo tipo de cosas que atacan a nuestra vida, que no sabemos cómo controlarlas, porque exceden nuestras capacidades. ¿Cuántos están en su casa y a veces se ponen nerviosos y no se aguantan ni a sí mismos? Vieron los chicos, me tienen podrido los chicos, me voy, ¿no? Y otros que encuentran su cable a tierra en distintas cosas. El fútbol, los amigos, la bebida, ¿o no? Pero tiene que haber un proceso en nosotros. A mí me encanta Pablo, y esto es aliento para todos los que están en ese proceso y creen no alcanzarlo y no haberlo alcanzado. Pablo dice, no creo yo ya haberlo alcanzado, pero prosigo en esta carrera hacia la meta a la cual Dios, el supremo llamamiento ha sido sobre mí. Dios me llamó y me dijo, estás elegido para esto. Y hay algunos que le ha dado mucho, a otros que le ha dado poco, pero dice que al que mucho se le da, mucho se le va, ¿qué? ¿Se le va qué? En la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. ¿Qué hiciste con lo que Dios puso en vos? ¿Qué hiciste hasta ahora? Y sabes, si alguno cree que estoy siendo duro, este es como el alcohol antes de la vacuna. Esto es para desinfectar. Y ya va a ver. La otra vez vino un hermano y me dice, pastor, lo que pasa es que cuando usted habla es muy duro. Sí. Entonces no hubiera sido nunca discípula de Jesús vos. Porque estaban hablando todos con Jesús en una charla y Pedro dice algo y le dice a Jesús, qué bien, no te lo reveló la carne sino el Espíritu Santo te acaba de revelar eso. Y después dice, es mejor que no vayas a la cruz, Jesús. Y le dice, eres diablo. Ay, si le llego a decir a un hermano hoy que es diablo, ay, se ve enojado. Me bloqueé del WhatsApp, de Instagram y en el Facebook ¿cómo se dice? Que te manda una nota que te bloqueen a vos. Te manda una notificación le abre una denuncia, te hace en Facebook. La última foto que subió el Facebook, mi hija tenía 1 año. Así que imagínense cómo me daña eso. Pero mire lo que dice el 3. De manera similar enseñan a las mujeres mayores a vivir de manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. Se ve que en ese tiempo también tenían las mismas costumbres que ahora. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. ¿Cuánto estamos enseñando a nuestras generaciones siguientes a hacer lo bueno? ¿Cuántas mamás les están dando mal ejemplo a sus hijos? Y ponen el estado, esta noche en Las Palmas. Le piden orando, pastor, ayude que mis hijos salgan de las adicciones. Y yo le digo, tráeme el ácido muriático, lo vamos a ungir a la hermana. Agua oxigenada al 100. Le va a quedar el pelo blanco como un... ¿Pero por qué? ¿Y por qué hablaba de esto?
Pobre Tito, le mandaban que dije, lo mandaban al muere Tito, ¿no? Ustedes imagínense, le llegaba la carta de Pablo y capaz que Tito le decía, para vos es muy fácil decirlo, Pablo. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel. Qué buen testimonio. Oh, mire si me meten preso ahora a mí por predicar el evangelio, que dentro de poco, en cualquier momento. Porque como se viene presentando todo, que se van a levantar contra los pastores, imagínense. Ah, no voy más a la iglesia Siloé porque al pastor Emanuel lo metieron preso, ¿no? Obviamente que debe ser por predicar el evangelio, no por alguna locura, ¿no? Obvio, ¿no? Mira lo que dice el 4. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en sus hogares y a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán ¿qué? La palabra de Dios. Pero lo tomo esto como ejemplo de que debemos guardar el testimonio. Esto tiene que ser, porque si no tus hechos deshonran la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, pastor, a mí no me importa lo que digan los demás. Perfecto. Que no te importa lo que digan los demás, pero que no deshonres con tus hechos la palabra de Dios. Amén. No se preocupe que después tengo un versículo que me defiende todo lo que estoy diciendo, ¿sí? No se haga problema. Sí, pastor Ale, porque usted después se queja de que soy muy duro, pero no se preocupe. Hay que trabajar duro para ser ejemplo, hermano. Hay que trabajar muy duro. Nosotros hace 30 y ¿cuántos años que estamos acá? 36 años que el pastor, 37 que el pastor Carlos está trabajando acá, y yo póngale ese ¿cuánto? 30. De que cuando tuve edad para poder sostener un ladrillo de bloque, yo dije, papá, estás listo para servir a Dios, hijo. Dice, vos que tenés las manos chiquitas, hijo, hay un caño de 110 que está trancado. ¿Un hermano no come verdura? ¿A qué tenés? ¿Un electrodo? Sirva al Señor. Y después de 37 años, casi así zafé en Toledo de hacerlo. Le dije a una hermana, te toca, te doy la bendición. Te paso el manto. Y el hermano hizo, pásame el manto. Se lo envolvió acá. Hacerle como la mona. Pero estuve ahí. Pero hay que ser testimonio. ¿Sabe por qué la gente no entiende el poder que desata el testimonio? Cuando vos tenés testimonio y cumplís la palabra de Dios, ¿qué viene sobre vos? Decirle al del lado que no la casa, autoridad, decirle. La autoridad es una de las llaves del reino que pueden abrir y cerrar lo que quieras, pero a la gente no le importa guardar el testimonio. Pero cuando tienen que ir a abrir una puerta no tienen la llave. A mí me pasa seguido que vengo a la iglesia y no soy el pastor de esta iglesia y no puedo entrar. La otra vez estaba ahí afuera, alguien que me abra. Y ahí entendí, Dios me reveló así la importancia de las llaves. Hay gente que está esperando una bendición de parte de Dios, pero no tiene la llave y le está diciendo, Dios, ¿por qué no viene la bendición a mi vida? Viejo, ganate la llave. ¿Has guardado las sanas escrituras? ¿Las has pasado a tus hijos como dice Ageo 2:2? ¿Saben qué dice Ageo 2:2, no? Habla de la visión. ¿Tus hijos saben la visión de Siloé? ¿O se saben la canción de elegante del ABCD?
Esos son los ejemplos de vida que están viendo nuestros hijos hoy. Mire lo que dice el versículo 6. Del mismo modo, anima a los jóvenes a vivir sabiamente. Qué difícil es eso, cumplirlo hoy. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo enseñamos? Un ejemplo. Sé tú mismo un ejemplo. Y dice que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Yo no puedo hablarle a un niño de higiene y el nene me está atendiendo así. Me decía el odontólogo: si tu hijo, para que aprenda a lavarse los dientes, te tenés que lavar con él. Él te tiene que ver porque se aprende viendo, me dice. Yo le digo al odontólogo: no voy a abrir la boca, parece que me mordí banquina. Dice: enseña la verdad para que no puedan, escuchen bien esta parte. 8. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen, escucha bien. Entonces los que se nos oponen, ¿quiénes son los que se nos oponen? Los del mundo, hermano. Que vos le estás enseñando a tu hijo a mantenerse en santidad hasta el matrimonio, y los que se te oponen te están diciendo: déjalo disfrutar de la vida. Mire lo que dice. Entonces los que se te oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Cuando tus hijos forman un buen matrimonio, esa gente que hablaba de que tus creencias eran arcaicas se va a tener que callar la boca. En este tiempo que todo el mundo critica que las enseñanzas bíblicas son arcaicas, ¿sabe qué? Yo, una persona que me vino a decir a mí que lo que yo enseñaba como cristiano, un amigo mío, me dijo: eso es arcaico la Biblia. Al mes y medio tuvo gemelos y se le estaban muriendo en el hospital. Vení a orar por mis hijos. Ah, no es arcaico que nosotros oremos, pero sí que enseñemos. Es difícil guardar un testimonio. Es difícil, pero desata el poder y la autoridad. No podemos vencer en un mundo que está corrupto, sin poder y sin autoridad. ¿Cómo vas a educar a tus hijos sin autoridad? Cuando hoy al niño le decís vení y te mira así y está esperando que... O no, los que son papás de nene chiquito, o le decís vení hijo y te está mirando. Yo el otro día le digo a mi hijo: ¿cuánto está 3? 1, 2, vení. Falta el 3, me dice. Yo le decía: ahora porque mis padres, viste, son buenos, son abuelos. Pero mi papá dice: voy a contar hasta 3. 3, ¡pa! Te pegaba. Mi papá jamás me levantó la mano, pero hacía algo que era peor. Ah, sí, hijo. Te voy a enseñar lo que es honra y respeto a tus padres. Acá hay una pared de 32 metros de largo que es la tapia de casa. Ahora te voy a enseñar lo que es la argamasa. Era para no decir mezcla, a él le gustaba la difícil. La vas a revocar toda. Mira, yo te enseño el primer metro. Esto se llama bolseado. Esto le hacen 36 metros. ¿Sabe cómo? Cuando mi papá me decía vení, voy a contarte, ya estaba ahí al lado. Volaba, me iba a hacer otro 32 metros de tapia. ¿Sí? ¿Sabes cómo obedecía? Era más barato. ¿O no? ¿Qué sale más barato? Yo decía obedecer. ¿No? Por eso usted ve en mi auto y está sucio, porque mi papá siempre me dice: no, hace caso, a lavar el auto. Entonces yo, cuando agarro el trapo para lavar mi propio auto, empiezo así. Me siento castigado. Hasta el día de hoy es un castigo. Yo me siento en el auto sucio y ay, qué felicidad. No estoy castigado.
Ando en el auto limpio y me siento castigado. Vamos al 11. ¿Sabe por qué cuesta? ¿Y sabe por qué digo esto? Porque hay mucha gente que le cuesta dejar la vida mundana. Y ya voy a explicar qué es lo que es dejar la vida mundana. ¿Sí? Pero no se preocupe. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya ha hablado tu vida, la cual trae salvación a todas las personas. Ya somos salvos. Todos los que están acá somos salvos. A ver, levante su mano. ¿Cuántos son salvos de acá? Amén. O sea que Dios ya se te reveló. ¿Está? ¿Está? Bueno, de la revelación. Vamos a dar un ejemplo. Pablo, de que le dio la luz y quedó ciego, hasta que fue un apóstol pasó un tiempo. Y fue bastante difícil. Y su líder era un cascote. ¿Se peleaba con su líder? No, acá nadie se pelea con su líder. Nadie jamás tiene una palabra contraria en contra de su líder. Pablo la tenía. Lo que pasa es que viene y dice, no, porque mi líder es medio... Ay, ¿por qué no lee la Biblia, hermano? ¿O no? ¿Pastor no es así? Que tuvo que arreglar de decir, mira, líder, vos le vas a predicar para allá. No, con consentimiento del grupo, de los apóstoles. Dijo, vamos a... No, pero nadie lee la Biblia. Acá todos se llaman bien. Miren lo que dice. La 12 no ha sido revelado, ¿verdad? 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida, ¿qué? Mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia, sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad de lo que he aprendido en Dios aplicarlo en la vida secular. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Qué aprendiste de hoy? De Dios hasta hoy. No robarás. ¿Lo estás aplicando? ¿Estás viviendo con sabiduría? Justicia. ¿Qué es justicia? Uno, que me tiren, loco. ¿Qué es justicia? Todas las declaraciones que están en la palabra de Dios para tu vida, para que vivas conforme a todo lo que está y que te vaya así conforme como. ¿Cómo dice, pastor, ese pasaje? Yo llegué hasta ahí, no me la memoria hoy. Hoy no. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni miedo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Pero para eso, que no se aparte tu boca de este libro, sino que medites de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no te salen bien las cosas hasta hoy, porque hay gente que cree que a Dios se le termina el wifi o se le acaba el power, entonces no puede hacer y obrar en una necesidad que hay en tu vida. Y te voy a decir que eso es una mentira satánica. A Dios jamás le mengua el poder, sino que su poder crece más y más cada día en tu vida. ¿Qué pasa? No lee la Biblia. Entonces no andas en justicia y ¿qué es devoción?
¿Qué es devoción? ¿Viste eso que no se saca en la camiseta de Belgrano y para dormir? Esos son devotos de Belgrano, vamos a decir así. Como el Néstor ahí, que no. Como un amigo mío. Un día le digo, bien, por fin, te veo que no tenés nada de Racing. No, mira, los calzoncillos. Anda como tu equipo, pues. No trate de entender la lógica. No trate de entender la lógica. ¿Sí o no? Somos, nuestra devoción, todo nuestro amor y nuestra pasión está en Dios. Si cumplimos las dos primeras, obviamente. Si cumplimos las dos primeras, ¿sí o no? Ay, mi hermana Janet que está, despiértate tú que duerme. Ahora va a estar con los ojos como el dedo de oro, la hermanazo. No, estaba despierta, hermana, pero era el de atrás, pero no. No mire para atrás. Se metió un bostezo, se comió medio barbijo. Nuestra esperanza es que Dios nos ha dado la libertad, amén. La diferencia con el mundo es que el mundo no puede tener esta libertad. Ese es el beneficio que tenemos a diferencia de los demás, que ellos no pueden ser libres del pecado. Ellos no pueden salir de la esclavitud de sus deseos y sus placeres. Usted tiene la posibilidad de decir, ¿lo dejo o sigo en eso? Por eso esa es la diferencia entre un cristiano que dejó la vida mundana. Un cristiano que no escucha más elegante, sino que escucha, a ver, tírenme uno. Uy, ¿están menos cooperativos? Uno cristiano. Alex Zurdo, que es más o menos como elegante así. Está menos duro. Trece. Mientras anhelamos con esperanza, ¿con qué? Eso es lo que usted tiene que anhelar, la esperanza de que está en Cristo. Ese día maravilloso en que se revelará la gloria de Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Él dio su vida ¿para qué? ¿Para qué? Ya sos libre. ¿Sí? Usted sabe que una vez abrieron un corral de ovejas y no salían las ovejas para ser libres. ¿No? ¿Por qué? Porque la oveja está cómoda ahí. Hay muchos ovejitas que Dios les dio la libertad y se quedan porque están cómodos. ¿Sabe qué es más difícil vivir una vida cristiana? ¿Sí? ¿O no? Por supuesto, mire, le voy a... Nadie se ofenda, el ejemplo es de mi vida, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que a mí me pasa. Que acá a nadie le pasa lo que me pasa a mí, solamente a mí. Yo soy el único humano, ustedes son semidioses. El Pipi parece Zeus. Nada más que le corto la luz de Peck, no tiene ni un rayo. Y pasa. Es más fácil en el mundo, hermano. Cuando vos tenés problemas familiares y matrimoniales, lo soluciona con que te toma una medida de espuma verde y jugás Jackie Chan con tu esposa y al otro día decís, mira, mi amor, no me acuerdo de nada de ayer. Pero me pegaste y yo no me acuerdo de nada. Te lo juro, mira. Mami, perdóname. Mira, vamos a festejar con otra espumita verde y al rato Jackie Chan de vuelta. Pero cuando vienen al Señor y se tienen que sentar cara a cara a solucionar sus problemas de años,
vienen y dicen, pastor, es muy difícil esto. Pues sí. Por supuesto que es difícil. Porque tenés que enfrentar que en algún momento parte de la culpa es tuya. Y que para pedir perdón tenés que también reconocer tu culpa, ¿o no es así? Y tenés que reconocer que nunca levantás la tabla del baño, que nunca colgás las toallas, que preferías jugar al fútbol que cuidar a tus hijos, hacer la tarea. ¿Por qué es más fácil irse jugar al fútbol? No, que enseñarle. O no, ahí la hermana Claudia que te traen todos los chicos así lo alto de... Termina con los nervios. Pero es más difícil solucionar problemas matrimoniales. ¿Y sabe qué me dice la gente? Pastor, esto cuando estaba en el mundo no me pasaba. Ahora que estoy en Cristo me pasa. No te acordaba que tenía un problema matrimonial. ¿Por qué? ¿Por qué no se acordaba? ¿O no? Y era la única pala que había tocado en su vida. Pero cuando vienen a Dios, Dios empieza a trabajar en tu vida para que seas un hombre, para que seas una mujer ejemplar, que pueda enseñar a sus hijas a ser una esposa, para que puedas ser una esposa que enseñe a su hijo a trabajar. Tenés que trabajar. Pero es más fácil o no estar perdido ahí. Otros me dicen, veníamos por la calle y nos paran, ayúdenos porque no sé qué le pasa a mi hijo, tiene un ataque de epilepsia, tenía la mandíbula. Y no, yo estaba orando y lo atendía a mi primo. Yo era chico. Y se está tragando la lengua. ¿Qué ataque de epilepsia, hermano? Una alita de mosca tenía encima. Y dije, ¿qué efecto? Que yo era chico y no sabía que lo que era. Después andaba una mosca en mi casa y yo, che. Yo más inocente. No sé, que me pique, ¿qué? Pero la gente la gente del mundo, acompañada por la instrucción de Satanás inmunda, trata de generar en la mente del cristiano que eso antes no te pasaba, que tu vida era mejor antes. Pero Dios está tratando de generar en vos la excelencia. Y la excelencia es difícil. El testimonio es difícil. Porque podés tener 10 años generando un buen testimonio y en 15 minutos lo arruinaste todo. ¿Sí o no? Para todos los hombres que siempre metemos la pata en 15 minutos, arruinamos. ¿O no? ¿No? Y vos por dentro decís, ¿cómo no me callé la boca? Antes, como cuando estaba como sándwich de loseta, no me pasaba, claro, no podía hablar. Venía la mujer, le decía todo y él no podía contestar si no podía articular palabras. Entonces viene y te dicen, pastor, antes nunca salían palabras que me metieran en problemas. Y le hablo así porque es la realidad, es la verdad, porque el mundo viene y te vende una mentira que te la querés comprar, pero la verdad de Cristo la rechazás. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Excelencia. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes, a tu hermano. Tócalo así mientras leyes.
Y alentar a los creyentes a que las hagan, alentar a los creyentes. ¿Sabe qué desgastante pararse acá y hablar esto? Y que llegas y el diablo te está preparando una para demostrarte que sos una porquería. Dígamelo si no, pastor. Vos predicás de la felicidad del hogar y cuando llegás está Lucifer limándose las uñas ahí en tu casa. Y yo le digo a mi esposa, vino visita. No traten de asemejarse a ninguna cosa. Pero te atacan eso, ¿o no? Cuando vos le decís, voy a dejar los vicios, salí de tu casa, de la iglesia bendecido, y llegás a tu casa y le decís a tu esposa, abre una cerveza para festejar. A los 5 minutos está todo orinado, ahí tirar el piso. Y viene el diablo y te toca y te dice, ¿viste? Y voy a decir, voy a dejar todo, porque he sido derrotado otra vez. ¿O no? ¿Pasa o no que te has sentido así? ¿Es verdad o no es verdad? A mí me gusta hablar así, porque mira, el diablo cuando te quiere traerte el pecado te lo presenta con moñito. Así que si vamos a hablar la verdad de Cristo, te lo presento. Y sabes, querés dejar todo. Y hay un versículo que dice, por más que te tiró en el piso reventado, no estás desamparado. ¿Sabes qué quiere decir? Que tenés un Dios tan bueno que sabe que sos moquero. Sabe que te gusta más la cerveza que tu esposa. Van a decir que no. Mira, dígame, para demostrarle que tengo razón. Ve a tu mujer transpirada un día de calor y ve una cerveza transpirada un día de calor. Un hermano al fondo estaba comiendo maní y se le hizo agua el maní. Dice, estos maní se le venden bien. Miren lo que dice ahora, ¿no? El 15, la segunda parte. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. No permitas que nadie ignore cuando enseñes la palabra. Que nadie te diga lo que vos enseñás es viejo, lo que vos enseñás no sirve, lo que vos enseñás no funciona. ¿Sabes por qué no te funciona? Porque no lo pone en práctica. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Viene una mujer que está todo lo abdominales marcado y te dice, el gimnasio funciona, mira. Y viene una hermana de la iglesia y dice, yo quiero estar como esa mujer, pero no corre ni la silla para limpiar con los muebles. Porque vos corres los muebles, vas a la casa a correr. Ahora me cierra la lógica. No encuentro fallas en su lógica. Lo único que corre esa hermana es la picada para decir, pásame el salame, pásame el queso. Sí, ya corto. Vamos rápido porque Lale ya me corta el micrófono. Dice, el mundo de hoy quiere callar la voz de Dios que habla a través tuyo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que nosotros hablamos la verdad de Cristo, ¿o no? Segunda de Corintios 7:5. Y este es para defenderme de todo lo que he hablado hoy. Para que usted no se enoje conmigo, sino para que se vaya bendecido. ¿Usted se quiere ir bendecido? Usted tiene que salir de acá y irle al vecino que está más chupado que no sé qué. No voy a hacer analogías, porque el pastor le está mirando fiero. Y ahí le va a decir, mira hermano, porque pronto usted lo dice con palabra profética, que pronto va a ser un hermano de Cristo. Y le dice, mira, vos tenés que salir de donde estás. Y la única forma es Cristo. No hay otra salida.
No vas a vencer el alcoholismo sin Cristo. Y te va a decir, mi tía salió del alcoholismo. Sí, y agarró el cigarrillo. Y dejó el cigarrillo, se engordó. Porque todos le atribuyen que cuando deja el cigarrillo engorda. ¿Sí o no? Y es porque cambia el cigarrillo por la gula. Sigue siendo un vicio, un desorden. Sigue siendo una esclavitud. ¿Tenemos 2 Corintios 7:5? ¿Lo tienen todos? Mira lo que dice acá. Estaba hablando de Tito, este hermano, que se ve que era muy pulenta. Mira lo que dice. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Mira cómo le pasaba a Pablo, mortal, ¿no? No hubo descanso. Enfrentamos conflictos de todos lados. Ay, eso para todos los que se están quejando. En el hogar divide, el hogar... Mira, toma, bravo, llorón. Anótalo ahí cuando venga el... Anótalo los líos cuando venga... Llorón, acá. Con batallas por fuerza y temores por dentro. ¿Qué generaba? ¿Temor qué? Hasta que pánico te venía. Ah, sí, Pablo. Parecía la momia de Martín Carabaján, pero que tiene más de 35. ¿Le estaba pasando bomba, Pablo? No, porque todos creen que a ellos no me le pasan cosas malas. Viene el otro hermano y me dice, pastor, desde que estoy en la iglesia tengo unos problemas matrimoniales. ¿Usted cree que la mía es la Madre Teresa de Calcuta? Que la Eve de Bonafini, no sé. La Madre de Plaza de Mayo, no sé. 6, pero Dios, quien alienta a los desanimados, ¿qué hace Dios? Nos alentó con la llegada de Tito. Llegó Tito, era el Messi de la predicación. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Había ido a una iglesia, lo pongo en contexto, había una iglesia que eran más lieros, tenían problemas por todo. Si daban, porque daban, si no daban, porque no daban. Que el culto lo querían los domingos, que no querían que las viudas hablen en la congregación, miles de problemas. Si no me cree, lea 1 Corintios, porque estamos leyendo acá en 2 Corintios. La primera es la primera película de la... ¿Cómo se dice? Trilogía es 3 y ¿cómo se dice cuando son 2? Segundología, ahí. ¡Qué vocabulario! No lo había escuchado en mi vida. Dice, cuando nos dijo cuánto anhelan verme, porque le pongo en contexto por esto, porque le tenían bronca a Pablo. Lea 1 Corintios. Entonces estaba contento Pablo que lo querían ver ahora, Pablo. Eso para que no sea llorón. Cuando te dice anda a visitar a un hermano que no te quería ver, tenés que seguir orando hasta que quiere verte. Entonces ahí lo va a visitar. No sea llorón. Entonces, ¿a dónde quedamos? Cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que son ahora. No sé si la casa, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Es un culebrón esto. Y me llené de alegría, dice Pablo. Está mejor que Betty la fea, esa que ve la pastora. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, porque les mando una carta, ¿no? Como esta prédica así, severa. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. ¿Sí? Ahora me alegro de haberla enviado, no porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Para los llorones. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que sufran,
nos aleja del pecado. ¿Qué hace esta clase de tristeza? Te aleja del pecado y trae como resultado ¿qué? Salvación. Dale un aplauso a Dios, no sé. Te lo pongo en un contexto, en un ejemplo rapidito. Te viene el pastor, te dice, tenés que ir a pedirle perdón a tu marido. Pero si el desgraciado es él, anda a pedirle perdón. Eso me dolió lo que me dijo el pastor. Me dolió mucho. No sé por qué habla como lo... No voy a decir quién es. Pero no tiene la capacidad de ejercer autoridad en lo que vas a hacer en poder y empoderarte de Cristo. Porque ahora hablan del empoderamiento, ¿no? De la mujer. ¿Por qué no te empoderás de la autoridad de Cristo en tu vida? Y derrotás el pecado en tu familia para que la gloria de Cristo se refleje en tu vida matrimonial, en tus hijos. Dios quiere que tengas eso, esa tristeza de decir, dejo de lado. Esa tristeza es el quebrantamiento, tus pensamientos, tus ideales, y decir, Cristo es sobre todo en mi vida. Yo debo obedecer la palabra de Dios sobre todo lo que se levante en contra mío para tener salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo le falta arrepentimiento, resulta en muerte. ¿En muerte? Dígalo conmigo, ¿en muerte? Póngase de pie, hermano. ¿Usted sabe que de la muerte física se puede volver? ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Yo 2 veces volví de la muerte física. 2 veces me morí. Y Dios me dijo, no, chiquito, tenés que ir a servir. Yo a veces le digo, Señor, ¿por qué no me llevaste? Estás re duro acá. De la muerte física se puede volver. ¿Dios puede resucitarte? Sí. ¿Pero de la muerte espiritual se puede volver? Por eso este versículo me defiende. ¿Saben por qué? Porque no importa si fue duro lo que te dije. Es la verdad de Cristo. Está en la palabra. Tenés que vivir una vida conforme a lo que Dios te está mandando hoy. No dejes meterte pensamientos mundanos que te separan de Cristo.